Dios bendiga las almas unidas por los lazos de amor sacrosanto, y las guarde de todo quebranto en el mundo de espina serial, que el hogar que a formarse comienza. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una sesión más de esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. En este es su programa Y Conoceréis la Verdad. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y en la transmisión a lo largo del día. Nuestros diferentes hermanos de diferentes lugares se preparan para exponer la palabra de Dios para beneficio de nuestras almas, a lo cual usted debería estar atento, al mensaje de salvación. Antes, hermanos, de dar inicio, me gustaría que fuéramos a Dios en palabras de oración para continuar con nuestro estudio sobre lo que es la grandeza de la gran comisión. Vamos pues, hermanos y amigos, a ir a Dios en palabras de oración. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Dios omnipotente, sino a tu santo nombre da la gloria, por tu poder, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos concedes la gracia de la vida, el privilegio, Padre, de estar sanos y tener también un hogar, una familia, un techo, un abrigo, un empleo, Padre, por medio del cual llevamos el sustento de nuestro hogar. Te alabamos y te glorificamos por todo ello. También, Señor, queremos agradecerte que nos concedes transmitir en vivo tu palabra a través de esta estación Mensaje de Salvación. Gracias por mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, que habrán, Padre, de estar sintonizando y aprendiendo de tu santa y bendita palabra a través de este medio. Gracias porque concedes a tu siervo formar parte de esta gran familia. Padre, bendice tu obra en cada lugar y bendice a cada siervo tuyo, Padre, que se esfuerza y que con amor y verdad se entrega con pasión al evangelismo y a la predicación de tu palabra. Señor y Dios, rogamos por nuestros radioescuchas, que tu Padre nos bendigas a todos y cada uno de nosotros. Asimismo, Padre, queremos suplicarte por nuestros enfermos, como nuestro hermano Aldo Mexicanos, que tu Padre le dé la salud que él tanto necesita. Y no solamente a él, sino a todos los que están en alguna situación, Padre, similar. Rogamos también por aquellos quienes han perdido seres amados o están hospitalizados o cuidando, Señor, a aquellos de sus seres más cercanos y amados, quienes sufren de alguna enfermedad y están al pendiente, Padre, que tú cuides, que tú des paciencia, que tú des fortaleza a todos y cada uno y también resignación. Padre, nos encomendamos a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor de señores y Rey de reyes, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Hermano Freddy, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, hermano. Qué sorpresa y qué gusto tenerte entre nosotros en la audiencia. Hermano José Francisco Mesa, también. Dios le bendiga, mi amado hermano. Disculpen. Aida Sánchez, bienvenida. Cristina Orozco Valderas y Óscar A. Muñoz. Bienvenidos todos. A partir de este momento, hermanos, iniciamos con la clase. Si hubiera preguntas o si hubiera comentarios, hasta finalizar la clase, por favor. Empezamos, mis amados hermanos, haciendo un pequeño resumen de lo que veíamos la lección pasada. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted sabe, hermanos, que poco después que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, habiéndose hecho carne, habiendo iniciado su ministerio, al poco tiempo envió a 12 de sus apóstoles. A 12 de sus discípulos los escogió y los llamó apóstoles,
y los envió de dos en dos en lo que conocemos como la comisión limitada. Allá en Mateo capítulo 10, los versículos del 1 al 7. También en Lucas capítulo 10, los versículos del 1 en adelante, Jesús va a ampliar esta comisión. Va a enviar ya no solamente a los 12, sino que ahora ha escogido y ha designado también a otros 70. Sin embargo, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, justo antes de su ascensión de regreso al cielo, dio a sus discípulos lo que se ha llamado la Gran Comisión, la cual, a diferencia de Mateo 10 y Lucas 10, es ilimitada, es universal y es también interminable, es decir, hasta el fin del mundo. Tome nota de que la palabra todos domina y une a la Gran Comisión, toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas que os he enseñado, todos los días hasta el fin del mundo. De acuerdo con el relato paralelo de Marcos, hermanos, en la Gran Comisión, Cristo mandó que debemos ir a todo el mundo para predicar el Evangelio a toda criatura. Hacíamos énfasis en la lección anterior, cómo es que la palabra ir significa ve conmigo. Dado que la Gran Comisión debía continuar hasta el fin del mundo, debe seguir siendo llevada a cabo por su iglesia en la actualidad. La grandeza de la Gran Comisión se resume en tres verdades. Número uno, que fue lo que estudiamos en la lección anterior. Hoy, si nos alcanza el tiempo, veremos el punto 2 y el punto 3. El punto número 1 fue: la grandeza de la Gran Comisión consiste en la autoridad de Cristo. Otra vez, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta potestad, hermanos, esta autoridad fue profetizada. ¿Se acuerda usted, Daniel capítulo 7? Quiero, hermanos, darme el tiempo de leerlo. Pido disculpas a los hermanos que sí estuvieron en la lección pasada. Sin embargo, por aquellos que no, por cortesía a ellos, me gustaría leer algunos de los pasajes que estuvimos estudiando. En Daniel, en el capítulo 7, en los versículos 13 y 14, es impresionante, hermanos, cerca de 600 años antes de la ascensión corporal de Jesús al cielo, después de su martirio, después de su muerte, después de su sepultura, después de presentarse vivo con muchas pruebas indubitables a sus apóstoles que había escogido. Mientras los apóstoles ven que desaparece yendo al cielo en las nubes, casi 600 años antes, a Daniel se le concede desde el cielo ver la ascensión de Jesús. Y fíjese lo que dice en Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Usted recuerda Hechos capítulo 2? Jesús, después de resucitar de entre los muertos, ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Versículo 14. Y le fue dado, fíjese bien, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, fíjese bien, uno que no será destruido. Entonces, Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio sobre cualquier pueblo, sobre cualquier lengua, sobre cualquier nación, y esto, amigo mío, nos incluye a ti y a mí. Jesucristo tiene toda autoridad. Esta autoridad que Jesús reclama en Mateo 28, 18, ya había sido predicha por el profeta Daniel. Ya había sido anunciado su dominio, su reino eterno. Ahora bien, la autoridad de Cristo, hermanos, también fue enfatizada, lo decíamos en la lección pasada, a lo largo de su ministerio terrenal. Cuando el Señor Jesús empieza su sermón del monte en Mateo capítulo 5 y concluye en el capítulo 7, ya al final, en los versículos 28 y 29, la gente se admiraba de su doctrina.
porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En cierta ocasión, hermanos, inclusive mandaron soldados para prender a Jesús. El Evangelio de Juan lo habla claramente. Y envían a estos soldados para prender a Jesús. Y regresan estos soldados sin Jesús. Los que habían enviado a estos soldados preguntan, ¿y qué pasó con la comisión? Ustedes deberían traer preso a Jesús para encarcelarle. Querían darle muerte. Y aquellos soldados dijeron, nunca hombre alguno ha hablado como él. Hermanos, Jesús demostró tener autoridad al momento de hablar. Al preparar el camino del Señor, hermanos, Juan, inclusive, el Bautista, aquel de quien Jesús dijo, entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan, hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Este mismo hombre dice allá en Juan capítulo 3, quiero que me acompañe, quiero que lo lea, porque es verdaderamente impresionante la declaración que hace este hombre, Juan, el sumergidor. Él dice en Juan capítulo 3, versículo 28 al 31. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Se acuerdan de estas palabras de Juan? Cuando Juan dijo esto de Jesús, dijo, aquel de quien no soy digno de desatar encorvado las sandalias de sus pies. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Cristo es sobre todos. El Hijo de Dios es sobre todos. Está por encima de cualquier autoridad. ¿Se acuerda usted? Esto lo veíamos en la lección pasada. Solamente estamos viendo un pequeño repaso. Veíamos también, hermanos, que la autoridad de Cristo no solo se manifestó en todos los mensajes que él predicó, sino también en todos los milagros que Jesús realizó. Jesús demostró tener autoridad sobre las leyes naturales de la física, por ejemplo, que nos gobiernan. ¿Se acuerda usted cómo es que Jesús caminó sobre el mar? Los apóstoles, espantados, creían que veían un fantasma, creían que veían algún espíritu. Entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro comenzó también a caminar sobre el mar. Hermanos, Jesucristo mostró tener autoridad sobre las leyes que nos gobiernan. Suspendió esa ley natural, esa ley que nos rige, que nos gobierna en ese día, en ese momento, en esa ocasión. Jesús, hermanos, mostró tener poder sobre la naturaleza. En cierta ocasión también usted recuerda, Marcos capítulo 4. Ellos van en la barca. Jesús está durmiendo sobre un cabezal en la popa. Y la tempestad del viento comienza a agitarse. Y las olas sobrepasaban el barco de tal manera que se anegaba y ellos creían que se iban a hundir. Entonces sacuden al maestro, lo despiertan, Señor, sálvanos que perecemos. El Señor, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y enseguida reprendió al viento y al mar, y enseguida, dice la palabra de Dios, se hizo grande bonanza. Jesús demostró tener poder sobre la física. Jesús demostró poder sobre las leyes de la física. Demostró tener poder sobre la naturaleza. Enseguida, saliendo de la barca, corren a él 2 endemoniados. Cada uno tenía una legión.
A estos hombres no podían atarles ni siquiera con grillos y cadenas, porque los desmenuzaba. Nadie podía dominarlos. Pero estos demonios, lo primero que hacen es que llegan hasta donde está Jesús y se postran delante de él, reconociendo que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, como dijo Daniel, a Él le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su reino es reino eterno, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será dejado a otro pueblo. Entonces, podemos ver a Jesús siendo el Señor de las tempestades, siendo el Señor, el amo, Dios sobre la naturaleza, sobre los demonios, ahí mismo, en Marcos capítulo 5, después del endemoniado gadareno, sobre la enfermedad. ¿Se acuerda usted? Una mujer que hacía 12 años había gastado todo cuanto tenía. Y no le iba bien, antes le iba peor. Tocó el manto de Jesús y al instante ella fue sanada de su enfermedad y sintió cómo es que su flujo se secó. Su hemorragia se detuvo, se paró, sanó a aquella mujer. Jesús es el Señor de las enfermedades, tiene autoridad sobre cualquier enfermedad. Enseguida le dicen a aquel hombre, ¿se acuerda? No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. No temáis, sino solamente tened fe. Entraron donde estaba la niña, solamente el padre, la madre y algunos de sus discípulos, habiendo sacado a todos fuera. Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Esto lo hizo Jesús en varias ocasiones. En cierta ocasión también una viuda llevaba en un féretro a su hijo, el único que había tenido, lo iba a enterrar. Jesús se compadeció, tocó el féretro y el que estaba muerto revivió. También dijo, Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Por qué? Jesús lo declaró. Porque yo soy la resurrección y la vida. Jesús es el Señor de la vida y es el Señor de la muerte también. Porque es el primogénito de entre los muertos. Aquel que por sí mismo venció la muerte para demostrar que a nosotros también nos va a resucitar en aquel día. Juan capítulo 10, versículo 17. Por esto me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hay muchos más pasajes, hermanos, que declaran que Jesús tiene toda autoridad. Mateo 9:6 al 8, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados porque Jesús es Dios en naturaleza. Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Juan 17:2, horas antes de su crucifixión, tú le has dado autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a los que le has dado. Después de su humillación, después de su crucifixión, en Filipenses 2:9 al 10. ¿Se acuerda usted? En Filipenses capítulo 2, versículo 9, cómo es que el Padre, después de que Jesús murió en la cruz, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, es decir, una autoridad que es sobre todo nombre, sobre cualquier autoridad, para que en el nombre de Jesús se doblen rodillas de los que están en el cielo, los ángeles y arcángeles, los que están en la tierra, cualquier autoridad terrenal, y aún debajo de la tierra, incluidos los demonios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La gran comisión comienza con entender eso, que es Jesucristo quien tiene toda autoridad. Miren, en Efesios capítulo 1 y versículo 20, desde el 18 vamos a leer, usted sabe, desde el versículo 15, Pablo comienza a hablar de la oración en beneficio de la iglesia en Éfeso. Nosotros queremos resaltar los versículos 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que, dice aquí, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál, fíjese bien, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo pues tiene toda autoridad. Y yo, dice Pablo, ruego al Señor, me pongo de rodillas ante Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes puedan comprender estas tres verdades. Número 1, versículo 18, que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Número 2, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, la operación del poder de su fuerza. En Colosenses 1:18, Pablo explicó a los cristianos colosenses, que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que en todo, dice ahí, versículo 18 de Colosenses 1, Jesucristo debe tener toda preeminencia. Dicho de otra manera, la grandeza de la gran comisión radica en el hecho de que ningún sacerdote, ningún pastor, ningún papa, ningún predicador, ningún obispo, arzobispo, cardenal, ningún apóstol u otra persona en la tierra, incluyendo también el cielo, ni Miguel, ni Gabriel, ni el diablo y sus demonios en el infierno, nadie tiene mayor autoridad que Cristo. La grandeza de la gran comisión consiste en entender la autoridad que Cristo tiene. Por ahí debemos empezar. Y una vez que entendemos eso, pasamos al punto número 2. La grandeza de la gran comisión no solamente existe o no solamente consiste en entender la autoridad de Cristo. Punto romano número 2, Mateo 28:19. Por tanto, es decir, porque ya entendimos que Cristo tiene toda autoridad sobre cualquier dominio, sobre cualquier potestad, sobre cualquier nombre, sobre cualquier principado, poder, señorío. Bien, ahora, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La acción del mandamiento. La grandeza de la gran comisión sí consiste en entender la autoridad que Cristo tiene y en base a esa autoridad, la urgencia de la acción. Porque es Cristo quien lo ordena, porque es Cristo quien tiene toda autoridad, hay una acción, un mandamiento a obedecer. Por tanto, id. La palabra por tanto en la gran comisión conecta la autoridad de Cristo a la acción de la orden. La gran comisión, fíjese bien, no es una opción a considerar. Es un mandamiento que se debe obedecer. No es una gran sugerencia. Tristemente, ha sido una gran omisión. La grandeza de la gran comisión está en 4 acciones de la orden. Gramaticalmente, la primera acción es ir, que es en realidad
un participio que se puede representar literalmente a medida que vas o mientras vas. Ir tiene la fuerza de una acción urgente porque precede a la segunda acción del verbo principal e imperativo: enseñar o hacer discípulos, que es el principal mandato en la Gran Comisión. Un discípulo, según el New York Times, describió: es una relación estudiante y maestro. Ahora bien, fíjese bien, cuando decimos una relación entre estudiante y maestro, es Cristo quien quiere discípulos. No salimos para ganar adeptos, no buscamos seguidores. Es la iglesia de Cristo, Cristo es la cabeza y es Cristo quien está buscando gente. Nosotros no reclutamos gente para nuestra causa. Nosotros no tenemos una causa. Nosotros trabajamos para la causa de Cristo, somos obreros de Él y anhelamos un día escuchar las palabras, decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que anhelamos. Por eso vivimos. Por eso predicamos. Por eso, aunque estemos cansados, hacemos compromisos a un lado para darle la prioridad al Maestro. Porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo. Ahora bien, Jesucristo señaló Lucas capítulo 6 y versículo 40, y quiero que por favor lo lean. Lo siguiente, Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mateo 10, 24. Fíjese bien, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mateo capítulo 10, por favor. Versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Betsabú, cuánto más a los de su casa. Bástele al discípulo ser como su maestro. Bástele al siervo ser como su señor. Es decir, un discípulo no es solo un aprendiz que se sienta y estudia lo que enseña el maestro. Si uno que cree y obedece, sino uno que cree y obedece porque se rinde y se somete a la autoridad del maestro y busca seguir sus pasos. Bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Qué clase de discípulos quiere Jesús? No quiere personas remojadas. A eso no le interesa al maestro. Eso no es lo que Cristo mandó. Él quiere discípulos. Él mismo lo dijo en Juan 8. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Él no quiere seguidores solamente. Él no quiere gente que llegue y se siente y cumpla con el deber, con la obligación, cada domingo, cada día de reunión, de adorar al Señor en conjunto con la iglesia. No, quiere que sean como su Señor. Quiere que sean como su maestro. Es más, mire, para ilustrar esto vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 4. ¿Qué clase de discípulos? ¿Qué clase de cristianos? Porque a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, Hechos 11:26. ¿Qué clase de discípulos quiere Jesús? ¿Cuál es el objetivo de ir y predicar, de ir y enseñar, a ser discípulos?
El discípulo tiene que ser como su maestro. 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Todo el que fuere perfeccionado será como ¿quién? Sí, Lucas capítulo 6, versículo 40, como su maestro. Dice pues claramente aquí, a fin de perfeccionar, es decir, de darle las herramientas necesarias a los santos, a los que son convertidos, a los cristianos, a los discípulos, para la obra del ministerio. Es decir, Dios quiere que usted y yo vayamos no a buscar gente para remojarla solamente. Quiere discípulos que les baste a estos discípulos tener la meta, tener la visión de llegar a ser como Jesús. Si Dios escogió apóstoles en su tiempo y profetas, si Dios lo escogió a usted y a mí como evangelistas, como ancianos en la iglesia local, es con el propósito específico de que los santos, los discípulos, la iglesia, todos en general, sin excepción alguna, estemos capacitados, equipados para la obra del ministerio. Platicaba yo en la semana con un hermano y le decía, hermano, necesitamos sentarnos y comenzar a darle clases de homilética, clases de hermenéutica. Me dice, ¿por qué, hermano? ¿Piensa irse de Dolores Hidalgo? Le dije, no, hermano, porque la voluntad de Dios, el deseo de Dios, no es que usted solamente haya sido bautizado y perdonado sus pecados y salvo. Es que todos, no solamente usted, sino todos en la iglesia, estén equipados para hacer la obra del ministerio. No tengo planes de irme, pero si me fuera o Dios me llevara de este lugar o de este cuerpo, cada uno de los hermanos en la iglesia debiera de ser discípulo de Cristo con la meta de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, fíjese bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, fíjese bien, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El discípulo, la persona a la que usted y yo le vamos a predicar, debemos tener la misma mente y el mismo parecer de Cristo. Que todos, sin excepción, lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Que seamos como Él en absoluto. Que ellos, como nosotros, podamos decirles a otros. Primero a los Corintios 11:1, como Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que usted como cristiana puede decirle a su madre, a sus hijas, a sus hermanas, a sus primas, miren, vean cómo trato yo a mi esposo y hagan lo mismo. Que cada uno de nosotros, que somos varones, podamos decir a nuestro padre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, mira, no te quiebres la cabeza. No sabes cómo vivir en tu matrimonio. No sabes cómo tratar a tus hijos, no sabes cómo tratar a tus padres. Solamente mírame a mí. Filipenses 4:8. Y lo que aprendisteis, y visteis, y oísteis, y recibisteis en mí, esto haced,
Ahí mismo en Filipenses capítulo 3 había dicho el apóstol Pablo: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, según el molde, según el patrón que ustedes pueden ver en nosotros. El mismo molde, el mismo patrón de Cristo. No hay diferencia. Entonces un discípulo no es solamente un aprendiz que se sienta y estudia lo que enseña el maestro, lo que dice el predicador, y si quiere toma notas y si no quiere no toma notas. Sino uno que cree y obedece porque se rinde y se somete a la autoridad del maestro y busca seguir sus pasos. El Cristo omnipotente, por lo tanto, mandó a sus discípulos a tomar medidas urgentes para discipular a otros. Y la esfera en la que debía llevarse a cabo era a todos los grupos étnicos globalmente y localmente. Este fue su llamamiento. Esta es su vocación. Esta es mi vocación. Este es el llamado de Dios. Este es el mandamiento de Dios. Que reconociendo toda su autoridad, vayamos. No que invitemos, que vayamos a hacer discípulos. No a remojar gente. La tercera acción de la Gran Comisión es un segundo participio que asume la fuerza imperativa del verbo principal, haz discípulos, y manda, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una persona no llega a ser discípulo de Cristo, no llega a ser cristiano si no es bautizado en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, para ser salvo, para perdón de sus pecados. ¿Cómo sabemos que el bautismo es para ser salvo? Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos, con ese al final, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo sabemos que el bautismo es en la iglesia de Cristo? Porque así está escrito, Gálatas 3:26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Dónde fueron bautizados? En. Es decir, dentro de. No fuera de, sino en Cristo. Usted no puede ser bautizado en una denominación, aunque sea para perdón de pecados, aunque digan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y creer que usted ha sido salvo y revestido de Cristo y por lo tanto hijo de Dios. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El versículo 3 es claro. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, es decir, en su cuerpo. Y si no me cree todavía, 1 Corintios capítulo 12, versículo, ¿qué es, hermanos? 13. Porque fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Efesios 4 también dice que hay un solo cuerpo. Y ya leímos en Efesios 1:20 y 21 que ese cuerpo es la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted no puede separar a Cristo de su iglesia. Usted no puede ser salvo fuera de la iglesia. No estamos diciendo que la iglesia salve en ninguna manera. Estamos diciendo que el bautismo bíblico no solamente es por inmersión, no solamente es para ser salvo, para perdón de pecados y ser revestidos de Cristo, es también en Cristo. Y lo decimos no porque se nos ocurrió. Segundo a los Corintios capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si hablamos algo es porque así está escrito. Es porque así lo enseña la palabra de Dios.
La predicación preparatoria de Juan el Bautista había mandado bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Marcos 1:4, Lucas 3:3. Después del bautismo de Juan, después del bautismo de Jesús por Juan, su ministerio comenzó a eclipsar su ministerio de Juan, porque Jesús estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Usted recuerda Juan 4, del 1 al 2. Por lo tanto, no fue una sorpresa para los apóstoles que Jesús les ordenara que tomaran las medidas para bautizar a los creyentes en el proceso de la elaboración de los discípulos en la Gran Comisión. Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una persona, según Hechos 19, del 1 al 5, no puede estar mal enseñada y bien bautizada. Aquellos que habían sido discípulos de Juan habían sido bautizados de la forma correcta, por inmersión, por arrepentimiento para perdón de pecados, el propósito correcto. Pero no era el bautismo que Cristo había mandado, era el bautismo de Juan. Ellos ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Por lo tanto, su bautismo no era válido. Por eso dice la palabra de Dios que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, es decir, por la autoridad de Jesús. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no significa, o Jesús no estaba dando una fórmula litúrgica, óigalo bien, que se debe hablar sobre una persona cuando se bautiza. En el nombre de Él se refiere a la autoridad detrás de la acción del mandamiento, detrás de la acción del bautismo. Y también implica que el bautismo lleva a los creyentes a la unidad con y perteneciente al Dios Trino de gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay una fórmula de palabras a decir. De hecho, hermanos, si usted pone atención, esto platicaba yo con unas personas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, apenas esta semana pasada, el viernes pasado, jueves o viernes pasado. No hay ningún solo pasaje en la Biblia, hermanos, donde al momento de bautizar a alguien se haya dicho algo. No lo hay. No existe en la palabra de Dios. Usted puede leer el libro de los Hechos. Nunca los apóstoles dijeron absolutamente nada al momento de bautizar a alguien. Lucas registra que los apóstoles, como Pedro, como Pablo, les ordenaban hacerlo en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesús, es decir, por su autoridad. No decían, nunca dijeron, tienen que decir en el nombre del Señor Jesús. Ni nunca tampoco nadie enseñó en la Biblia, al menos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como una forma litúrgica al momento de bautizar a una persona. En todos los relatos de llevar a cabo la Gran Comisión, en el libro de los Hechos, cada creyente fue inmediatamente bautizado por inmersión en agua para ser salvo. No hay registro, óigalo bien, ni siquiera de un solo cristiano que no haya sido bautizado. El bautismo debe ser visto como el comienzo de la vida cristiana, no como el final. Es ahí donde comienza el llamado. Es ahí donde comienza a prepararse para la obra del ministerio hasta que llegue la plenitud de la estatura de Cristo. Si usted quiere más información sobre que no es una forma litúrgica, ni Hechos 2:38 o 4:12, como algunos citan, ni Mateo 28, 18 al 20, usted con toda confianza puede escribirme en mi correo, puede llamarme y estoy a sus órdenes. Ahora, hermanos, la cuarta acción en la Gran Comisión. Ya hemos visto ir a hacer discípulos, no bautizar gente, hacer discípulos, bautizándolos. La cuarta acción, hermanos, en la Gran Comisión es un tercer participio que lleva la misma fuerza del mandato imperativo a ser discípulos.
E implica enseñarles a observar todas las cosas que os he mandado. Jesús no provee una época en la que alguna persona, en la que alguna parte de sus enseñanzas autorizadas sea juzgada correctamente como innecesaria, obsoleta, reemplazada o falsa. Todo lo que Jesucristo ha mandado debe ser enseñado hasta el fin del mundo, enseñándoles, guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos no estaban autorizados a enseñar las doctrinas y los mandamientos de los hombres. No era el dogma de la iglesia, no eran los sofismas que se les vinieran a la mente, sino la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de las enseñanzas de Jesús. Juan 8, 31 a 32, otra vez, Jesucristo dijo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es que también el apóstol Juan en la primera carta, en su primera carta de Juan, en el capítulo 2, dijo las siguientes palabras. Fíjese bien, primera de Juan capítulo 2. Esto es impresionante, hermanos. Fíjese la declaración que hace el apóstol por inspiración del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es increíble, hermanos, que usted va a ciertos lugares donde se lee la Biblia. Y sí, se dicen verdades, pero no toda la verdad. Y si usted verdaderamente quiere obedecer al Señor, tiene que asegurarse de que se enseña la verdad en todos los asuntos. En el establecimiento de la iglesia, en el fundador de la iglesia, en el plan de salvación, en la forma de adoración correcta, en cuanto a la esperanza de salvación, en cuanto a la iglesia del Señor, la única iglesia que Cristo compró con su sangre. Usted tiene que asegurarse de que se enseña toda la verdad, porque si usted va a un lugar donde se enseña parte de la verdad, pero no toda la verdad y nada más que la verdad, entonces estaría obedeciendo una mentira. Y la mentira no ofrece libertad del pecado. Solo la verdad da libertad del pecado. Solo la verdad santifica. Juan 17:17. Palabras del Señor Jesucristo mismo. Esto es crítico, hermanos, para el mandato central del comando a ser discípulos. Es el crecimiento espiritual continuo de nuevos conversos con el fin de instruirles en todas las enseñanzas autorizadas de Jesús, reveladas en el Nuevo Testamento que pertenecen a la vida cristiana fiel y la práctica religiosa. Por eso es que en Hechos 2:42 se lee de los primeros cristianos, de los primeros convertidos, los primeros que se bautizaron llegando a ser discípulos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Colosenses 1:28 al 29, mis amados hermanos, la palabra de Dios también dice algo interesante. Fíjese bien. Colosenses 1:28 al 29. Hablando de Cristo, nuestra esperanza, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, fíjese bien, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, hermanos, no es nada más presentarlos recién bautizados, sino presentarlos perfectos, es decir, completos en Cristo Jesús. En el caso de los Gálatas, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo tenía bien clara su comisión que Cristo mandó, a ser discípulos. Y dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto porque Cristo todavía no ha sido formado en ustedes.
Ustedes aún no han llegado a la estatura de la plenitud de Cristo como todo cristiano debiera de hacerlo. Y aún así, hay cristianos de cada 8 días, de cada mes, de cada 15 días, de cada año. Es increíble la falta de compromiso y seriedad de muchos remojados, no bautizados. Por último, hermanos, punto número 3. La grandeza de la gran comisión consiste en la autoridad de Cristo. La grandeza de la gran comisión consiste en la acción del mandamiento y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y número 3, la garantía de la promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio de Mateo comienza, hermanos, con la gran encarnación de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan Mateo 1? Del 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarle secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Se acuerdan? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se había hecho carne, el Verbo se hizo carne. Así que el Evangelio de Mateo comienza con la gran encarnación de Jesús como el Hijo de Dios, y se le llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y termina con su gran comisión. Versículo 20 de Mateo 28. Que promete su presencia continua y reconfortante y perdurable. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se refiere a la edad cristiana o del reino que comenzó en el día de Pentecostés casi 2000 años atrás y terminará con la segunda venida de Cristo cuando todo esto sea deshecho? Hasta ese tiempo desconocido de consumación, del cual ni los ángeles saben, sino solamente el Padre. La grandeza de la gran comisión es la seguridad de la promesa de que Jesús estará continuamente con sus discípulos mientras llevemos a cabo continuamente su obra de evangelización al mundo. He aquí 2 ejemplos del apóstol Pablo. El primero en Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18 dice la palabra de Dios. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Tan solo el tiempo que estuvo ahí implica que la gran comisión que Pablo obedeció no se limitaba únicamente a hablar lo que la persona tenía que hacer para ser salva. Él quería presentar, como ya leímos en Colosenses 1, 28 al 29, perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, porque él entendía que si fue escogido como apóstol, o usted como evangelista, o alguien más como anciano en la iglesia, era para presentar perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a todo cristiano, y no solamente remojado en agua, como muchos creen y enseñan tristemente el día de hoy. Otro ejemplo es 2 Timoteo, del mismo apóstol Pablo, en el capítulo 4. Usted recuerda que Pablo fue llevado preso a Roma. Usted recuerda que fue encarcelado. Usted recuerda que fue a juicio. Y tuvo defensa. Se le permitió conforme a derecho defenderse. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon.
no les sea tomado en cuenta. Qué triste. Muchos colaboradores, muchos amigos, algunos íntimos, y cuando más se les necesitó, ninguno estuvo a mi lado. Pero, de los pocos peros positivos, versículo 17, 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas con este propósito, con este objetivo, con esta meta, con esta finalidad, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aunque mi padre, dijera el salmista, y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Debemos compartir constantemente esta certeza para alentarnos mutuamente, mis amados hermanos, a no cansarnos, a no frenar, a no dejar de hacer lo que es la misión principal de la iglesia en el mundo: predicar el evangelio. Concluyo diciendo, la grandeza de la gran comisión, por lo tanto, está en la autoridad de Cristo, la acción de la orden y la seguridad de la promesa. El fracaso de someterse a la autoridad de Cristo y obedecer la acción del comando, ir, discipular, bautizar y enseñar a las naciones del mundo, es un fracaso de nuestro propio discipulado. Es decir, que yo no soy un discípulo. Y fracaso para entender las consecuencias. Cristo no estará conmigo y no estará con los que yo discipule. Lamentablemente, en los últimos años ha habido una gran disminución en la realización de la Gran Comisión, tanto a nivel local como a nivel mundial. Debemos, hermano Freddy, revivir la Gran Comisión como la misión principal de la Iglesia, porque no solo la salvación de miles de millones de almas perdidas en todo el mundo depende del evangelismo, depende de la Gran Comisión, sino la salvación de nuestras propias almas depende de ello. Ezequiel 33, el 1 al 9, y Santiago 5, en la parte final. Usted conoce mejor el pasaje. Quiero agradecerles a Aida Sánchez, Cristina Orozco Valderas, Óscar Muñoz, Santos Isaías, Petra Santos, Molina, Francis, María Isabel, Dios le bendiga, buenas tardes. Griselda González, Gerson Dotel, Isela Puentes, María Viñafaño, Rosa Ríos, Marino Morillo Santos, Liz de Cerda, Juan Carlos Jiménez, Miguel García, Joel Pérez. Saludos, hermano. Un fuerte abrazo. ¿Quién más? Juan Pablo Vargas y Esther Ramírez, Marrey, Roberto Sauceda, Tomasa Romeros, Olivia Alfredo Alejo, Manuel García, Tomasa Romero otra vez, Gil Molina. Amén, hermano Manuel. Hermano Roberto. Luis Alberto Acosta Orozco. A todos y cada uno de ustedes, una vez más, bienvenido, Dios los bendiga. Brevemente, hermanos, oramos para concluir con esta hora y les invito a seguir sintonizando a lo largo del día. Padre omnipotente, Dios todopoderoso, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por el estudio de tu palabra en este día. Y sobre todo, Señor, por la oportunidad de predicar el Evangelio y cumplir con la gran comisión, haciendo discípulos, Padre, tanto a nivel local como a nivel mundial. Ayúdanos, Padre, a hacerlo en la hermosura de la santidad. Ayúdanos a hacerlo por convicción, con amor por las almas, por tu palabra y con amor al perdido. Te lo rogamos, Padre, juntamente con el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Saludos, hermano Luis Alberto Acosta Orozco.
goce siempre de mil bendiciones, al amparo del Dios de Israel. Que el Señor con su dulce presencia, cariño.